ratico a la escultura griega que es de este porte ya. Nada, eso es pura agüita, nada. Eso es pura agüita, nada. Eso es que no puedo hablar sin tener vaina en la mano. Yo no sé, que le maña bien rara. Entonces, bueno, la vaina es la siguiente. ¿Qué hay que hacer ahora? Primero, 20 reactivos más. 20 reactivos más. Es lo primero que tienen que hacer. Hay un grupo que ya tiene como 45. Ese grupo ya está listo, ya eso que se va a poner a ser más reactivo. Pero los que tienen 20, 23, por ahí, háganse el doble. Eso es lo primero que hay que hacer. ¿Qué les recomiendo? Que eso esté listo en 2 semanas. O sea, después de la semana de Semana Santa, cuando entremos esa semana, la siguiente. Ahí dirección bien o indicación bien a lo costeño. La semana de Semana Santa, no. La que viene tampoco, sino la que sigue. Que vendría siendo, eh, pues como el 12. El 12 de abril ya tendrían que estar esos 40 reactivos listos. Para esa semana, la idea es que ustedes agenden cita conmigo, con el profesor, para revisar los otros 20 reactivos, ¿no? Y para ya ver la estructura de la prueba, al final, cómo va a quedar. ¿Por qué eso es importante? Porque es que ya tenemos que empezar a pasar esas preguntas, esas 40 preguntas, a los formularios de Forms, a los formularios de Google Drive, el que vayan a utilizar. Aparte de eso, tenemos que pasar esas preguntas a los expertos para que ellos nos permitan obtener la validez aparente de jueces. Eso ustedes no lo van a, o sea, no lo entienden todavía porque no han dado el tema de validez aparente de jueces. Eso lo van a dar la próxima semana. Entonces, les voy a compartir pantalla un momentico. Ya por aquí voy a dejar de compartir de la cámara porque ya voy a compartir pantalla. Y les voy a mostrar más o menos el formulario, ¿cierto? Entonces, desde ya, vayan buscándose una persona que sepa del tema. Entonces, algún profesor, algún psicólogo que sea como experto en el tema, que haya trabajado estos temas, pues vayan buscándolo porque lo necesitan. Ustedes tienen que pasarle a esa persona experta este formato, que se llama formato para la validación de jueces externos. Aquí van a poner el nombre de la prueba, la descripción del constructo que ustedes están midiendo, pues, salud mental positiva y el factor de ustedes, que es, pongamos, no sé, autoconcepto o cosas así. Tienen que describir aquí estas cositas. Y aquí la descripción del cuestionario, ¿cierto? Esto, instrucciones, queda igualito, pues esto es como las instrucciones de este formulario, ¿cierto? Y pues aquí, miren que acá abajo tienen datos del evaluador, el nombre, tal, 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 listo. Y aquí los factores que ustedes tienen, físico, cognitivo, psicosocial, pues los factores de ustedes no sé qué serán. Y las 40 preguntas. Y el evaluado, pues el evaluador lo que le tiene que decir si es pertinente y si es claro. Y si tiene alguna observación. Entonces, eso tiene que aplicarse, o sea, esto tiene que estar antes de la prueba piloto. Ahora, voy a revisar para cuándo ustedes tienen que tener lista la prueba piloto, que yo creo que es antes de que se acabe el segundo corte. Sin embargo, voy a revisar enseguida para salir de dudas. A ver, la segunda entrega. Estabilidad. Aquí. Mire. La segunda entrega que tiene, lo mismo de antes, marco teórico, definiciones, tal, tal. Población, tipo de escala, cuadro de especificaciones, modelo de la prueba. Bueno, mire. Aquí ya tiene que estar la prueba piloto. Es decir, que les voy a decir la fecha, que para el 11 de abril, shit, 11 de abril, eso está muy pronto. Déjenme ver un momentico. A ver si la fecha es que está mala, porque esa fecha está muy pronto. Once de abril. El segundo corte se acaba. No, es para la semana que viene. Entonces listo. Para más o menos la semana después del 11, que sería la semana del 12 al 18, ustedes tienen que hacer la entrega, ¿cierto? La segunda entrega. Ahora, esa entrega tiene que tener prueba piloto, pero este formulario que está aquí, tiene que aplicarse, o sea, tiene que tener respuesta antes de la prueba piloto, ¿oyeron?
Antes de que empiece a aplicarse prueba piloto, ya debería estar listo este formulario. Entonces, por eso, obviamente, después de que ustedes o sea, con el profesor y yo, vamos a estar revisando las 40 preguntas, o sea, las 20 nuevas. Cuando revisemos, ya enseguida empiezan a aplicar este cuestionario y la prueba piloto. Entonces, por favor, ya vayan contactando a un experto porque esto se vuelve un problema siempre. O sea, se los digo porque en los grupos, o sea, en las veces que he estado de monitor, que es una vez, y en mi curso, también pasó lo mismo. Que este cuestionario se vuelve un problema porque los profesores dicen que no. Entonces hay que buscar otra persona. Entonces, repito, primero hacer las 20 preguntas restantes, ¿cierto? Tienen que hacer 20 preguntas más. Luego, programar cita con el profesor o conmigo. Luego, luego de hacer las correcciones que salgan en la cita. Luego de que ya esté todo ok con la cita con nosotros, ustedes van a aplicarle este cuestionario a algún experto. O sea, este formato de validez se lo van a aplicar a un experto. Luego de que el experto le haga las correcciones, hacen las correcciones y tal, y mandan la prueba piloto. La prueba piloto, ¿cuántos tienen que ser? Como 30. O sea, que tienen que ser 30 personas. Pero no van a ser 30 de una vez, sino que hacen como 15 y 15, lo dividen. Ah, bueno, sí, mira, lo que dice Jessica, mire, Jessica ya tiene experiencia porque ella anda haciendo prueba piloto de la prueba del profesor Elías con el profesor Fortis. Entonces, hagan esto bien, ¿ok? Entonces, ese es el paso a paso. ¿Todo claro como lo que hay que hacer? ¿Todo bien? ¿O hay alguna pregunta? Jason, Dime, claro. o sea, debemos enviarle los 40 reactivos que hagamos a un experto. Es así, creo que me enredé. Mira, ok. Tienen que mandarle este formato. Este formato. Este formato para llenarlo tienen que hacer una descripción del constructo, descripción del cuestionario. Estas instrucciones quedan igual. Y aquí van a poner su prueba. O sea, aquí donde dice cuestionario van a poner su prueba. Los factores que ustedes tienen y las preguntas, ¿cierto? Y pues el experto tiene que decirte si es pertinente o es claro. Eso es todo. O sea, básicamente eso lo hace el experto. ¿Cuál es el problema? Conseguir al experto. ¿Ok? Sí, son dos filtros. Primero, el del profesor con nosotros. O sea, el profesor, ustedes y yo. Profesor, vamos a revisar todo, tal, listo, está bien, listo. Aplíquenselo a un experto. El experto filtra, el experto dice, mira, esta pregunta no, esta pregunta cambia por esto, esta pregunta cambia por esto, listo. Luego de que el experto te diga eso, hacer las correcciones y luego hacer la prueba piloto. En la prueba piloto, si la gente te hace correcciones, hacer las correcciones. Aclaro, las correcciones que se hacen en prueba piloto a veces no son las mejores. Entonces hay que tener criterio para decir, oye, esta corrección no es válida. Porque a veces la gente no entiende el cuestionario y hace correcciones que no son adecuadas, ¿no? Entonces, o sea, no se hacen todas las correcciones que sugieren, sino que solo las correcciones que uno considere que, oye, existe, es relevante. Entonces, ¿todo claro hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, Chica, todo claro. todo claro, perfecto, listo. Entonces, bueno, vamos a pasar ahora sí al tema de hoy, que es confiabilidad, cómo hacerlo en los programas. Entonces, bueno, me recuerdan pasarles este formato, oyeron, para que ya vayan gestionando eso. Listo, vamos a hacer confiabilidad. Hoy, por primera vez, vamos a ver SPS y Factor, que es mi programa favorito, Factor. Entonces, listo, vamos a abrir SPS. Vamos a hacer confiabilidad. Les voy a pedir, les voy a pedir que hagan una descarga. Porque, no, Factor es mi programa favorito. O sea, es difícil, pero es mi programa favorito. Al profesor le gusta más JABS. ¿Cómo vamos a hacer esto de confiabilidad? Yo le voy a explicar SPS y, y Factor y el profesor les va a explicar JABS, ¿ok? Entonces, bueno, confiabilidad. ¿Cómo les fue en la exposición de confiabilidad? ¿Entendieron todo o necesitan algún repaso teórico?
¿Claro o no claro? Respóndanme. Todo claro. Ok. Depende. Vamos a hacer una pequeña introducción. Vamos a hacer una pequeña introducción. Respuesta de psicóloga. Crack. Ya te mereces el cartón. Vamos a hacer una pequeña aquí introducción de qué es la confiabilidad, ¿no? Bueno, chicos. En psicometría hay dos formas de evaluar la confiabilidad, ¿cierto? Voy a pasar acá a ti. Hay dos formas de evaluar la confiabilidad. Una, que es la confiabilidad temporal. ¿Qué quiere decir la confiabilidad temporal? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien se acuerda de la exposición? Para evaluar si es que saben o no saben, pues. Tocará sacar la ruletica también. La ruletica del trauma. A ver, Berlis, ¿sabes que a qué se refiere la confiabilidad temporal? Ah, muchachas, díganme, no sabemos. No me dejen hablando solo, que me pongo sad. Me pongo sad y me pongo a llorar. Listo. Entonces, listo. No se sabe cuál es la confiabilidad. Es temporal. Bueno, la confiabilidad temporal es la siguiente. La confiabilidad temporal nos va a permitir saber que una prueba, a pesar de que pase el tiempo, independientemente de cuánto tiempo pase, va a seguir midiendo lo mismo o va a seguir dando los mismos resultados. Por ejemplo, vamos a poner que yo le aplico una prueba a Paula. No, no, esta es prueba de temporalidad. Prueba de temporalidad para ver si la prueba con el tiempo sigue midiendo lo mismo. O sea, sigue dando los mismos resultados. Eso se llama, esa es confiabilidad temporal. Vamos a poner, para que lo entiendan mejor, un ejemplo. Paula, yo te aplico a ti una prueba, no sé, vamos a ver, de personalidad. Bacano, listo. Le apliqué la prueba de personalidad a Paula. Y bueno, ahí me salió que porque Paula es una persona extrovertida, que es bien alegre, que es, o sea, que anda bien sociable y tal. Se- ajá, esa es la del TRT y hay otras técnicas, no solo TRTs. Entonces, listo, Pau lo que hace es que, bueno, me hace la prueba hoy y si yo la aplico en 2 semanas, el resultado tiene que ser el mismo, porque es que la personalidad no cambia así de la nada. Ahora, si la prueba me da un resultado hoy y en 2 semanas me da otro resultado, ¿qué quiere decir eso? Que la prueba no tiene una confiabilidad temporal. Que la prueba no es confiable, porque es que, pongamos, si yo hoy si yo hoy me peso y peso, no sé, 90 kilos y mañana peso 50, yo digo, carajo, fit, hombre, fit man, me van a decir. Entonces, pues el peso no tendría confiabilidad temporal, porque es que es un cambio muy brusco. ¿Sí ven? Entonces, ese tipo de confiabilidad son la confiabilidad terretes y las de formas paralelas. Entonces, claro, todo eso ahí. Ahora, ¿vamos a aplicar nosotros esos tipos de confiabilidad a nuestras pruebas? ¿Ustedes qué piensan? ¿Sí o no? Ajá. Claro que yes. Yes, claro que yes. Ajá. A ver, quiero que Lau, no, primero Pau, explícame por qué sí. Y Lau, me explicas por qué no. Es que ajá, quiero escucharlo, que quiero que también esto sea interactivo. Esto no es clase para que estemos ahí hablando uno solo, sean serios. Ah, pero explíquenme, no, sin pena. Recuerda que la confiabilidad no me va a decir si estoy midiendo el constructo o no. Eso no me dice la confiabilidad. Ajá, Jessica. Habla para ver. O sea, Ah, bueno, no eso sé sí. si no sé si soy yo, o sea, para mí es como obvio, o sea, nuestra prueba debe tener confiabilidad. Entonces, obviamente, si tiene confiabilidad, debe, o sea, a pesar de que se aplique
en diferentes tiempos debe medir lo mismo. O sea, es como, no sé, no sé si estoy equivocada yo o a mí me parece No, obvio. estás bien, Jess, estás bien, estás bien, estás bien. Sin embargo, Dani, la pregunta era si nosotros íbamos a aplicar pruebas de o sea, íbamos a aplicar confiabilidad temporal. Pues, y les voy a responder, no vamos a aplicar, no vamos a aplicar. ¿A alguien se le ocurre por qué no? O sea, ajá, es obvio, la idea es que las pruebas tengan confiabilidad temporal, ¿cierto? Pero ¿por qué no vamos a aplicar en nuestras pruebas confiabilidad temporal? Yo digo que porque como depende del constructo que estamos midiendo. Como estamos midiendo salud mental, eh, puede que si aplicamos nuestra prueba, por ejemplo, ahora tenemos un resultado, pero dependiendo de las situaciones, la persona puede cambiar. Eh, o sea, su salud mental puede cambiar y si aplicamos nuevamente el test puede dar un resultado diferente. Ok, Dani. No necesariamente debido a que, pues, los constructos, o sea, eso es una característica de las personas. Las personas son relativamente estables, ¿sí me entiendes? Entonces, en un lapso de una semana o 2 semanas no puede haber un cambio súper grande en un constructo. Ahora, de un año a otro año ya es diferente. Y pues la idea es que los test, las pruebas psicométricas, logren controlar todas esas variables que influencian a la persona. Es decir, que si hoy estoy o sea, que lo que esté pasando alrededor mío no afecte en el rendimiento de la prueba. Pero gracias, Dani, por participar y por no ignorar, por no dejarme en visto. Eh, pero bueno, la verdadera razón por la que no vamos a aplicar este tipo de pruebas no es por el constructo, porque la idea es que se aplique siempre, pero es que nosotros no tenemos tiempo y no tenemos plata, porque el TRT cuesta. O sea, imagínense, ustedes hicieron la prueba que Jessica anda mandando. O sea, alguno la ha hecho. Esa prueba es larguita, ¿cierto? Imagínense que, o sea, que tú le digas a la persona, oye, mira, respóndeme esta prueba y te la voy a volver en 2 semanas, te la voy a volver a mandar en 2 semanas para que me la vuelvas a aplicar. O sea, para que me la vuelvas a hacer. Yo te digo, ¿cómo así? No, yo no te voy a hacer esa vaina dos veces, tronco flojera. Entonces ahí, o sea, obviamente va a haber personas que sí, oye, no, sí, yo te colaboro ya. Pero es que recuerden que la prueba de ustedes tiene como 40 preguntas, algunas van a tener hasta 60. Entonces, no hay recursos, no hay tiempo, porque, ajá, diferente fuera, oye, mira, te voy a dar 20 luquitas, te voy a soltar 20 luquitas para que me hagas la prueba 2 veces. Bacano. Se la hago 5 veces si quieres y me va a soltar 20 luquitas. Pero es que ustedes no tienen plata. Yo tampoco tengo plata. Bueno, de pronto ustedes sí tienen plata. El que quiera hacer prueba TRT y tenga plata para pagar, me avisa que yo soy sujeto. Me presto para sujeto. Y también, bueno, no sé la inestabilidad de la... ¿A qué te refieres, María José, con la inestabilidad de la población? ¿Puedes hablar, Majo? ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Ay, no, espérate, que es que me están llegando súper tarde los mensajes y tengo esto súper lento. Qué pena. Tranqui, tranqui. Bueno, te estaba diciendo que, o sea, con la inestabilidad de la población me refiero a eso que estabas comentando, de que no vamos a tener accesibilidad a una misma población, pues, Exacto. o sea, para aplicar una segunda prueba. Bien. Entonces, lo digo porque cuando nosotros estábamos contemplando escoger la población, por lo menos, íbamos a escoger el personal médico. Y entonces ya cuando no, que hay que hacer pruebas piloto y eso, y cuando tocamos este tema de la confiabilidad, de que se tenía que hacer una segunda prueba, obviamente los médicos súper ocupados con su horario y su cosa, Sí. no nos iban a hacer esa segunda prueba, ni tampoco nos iban a colaborar en pruebas piloto, entonces, ajá, decidimos cambiar la población por ese problema también. Excelente. Bien, Majo. Y bueno, esa es la verdadera razón por la que no hacemos confiabilidad temporal. ¿Qué sí vamos a hacer? Unas confiabilidades que se llaman de consistencia interna. Qué vaina bacana, consistencia interna.
¿Alguien tiene idea o me puede decir en qué consiste más o menos eso de consistencia interna? O nada, no tienen idea de esa vaina. Que yo estaba buscando y encontré que es cuando, o sea, se divide la prueba en dos mitades. Esa es una forma de hacerlo, Dani. Excelente. Eso es un método. Eso es un método. Como dice Berly, la consistencia interna es básicamente mirar que las preguntas tengan una correlación entre ellas. Es decir, que estén preguntando la misma vaina. Ahora, ¿la confiabilidad nos asegura que estén preguntando lo que queremos preguntar? No, no nos lo asegura. Solo nos asegura que estén preguntando la misma vaina. Sí me hice entender con eso, o sea, porque pues yo puedo hacer una confiabilidad. Sí, Dani, ¿qué ibas a decir? Que no entendí. Ah, vaya a verla en internet. Confiabilidad lo que garantiza es que todas las preguntas se relacionen entre ellas, o sea, tengan como una correlación, haya semejanza entre todas las preguntas. Pero pongamos que yo quiero medir inteligencia y me da una confiabilidad súper alta. Bien, confiabilidad alta. Yo digo, hey, bacano, tengo una prueba chévere. Pero vamos a ver que es que todas las preguntas se correlacionan, pero no porque son de inteligencia, sino porque son de aprendizaje. Entonces, la correlación la confiabilidad no nos garantiza que estemos midiendo lo que nosotros queremos medir. No garantiza que la prueba tenga, o sea, que todas las preguntas de la prueba tengan semejanza. Por eso se llama consistencia interna, porque la parte interna de la prueba, que son las preguntas, o sea, la parte interna de la prueba, que son las preguntas, se relacionan, son consistentes entre ellas. Dani, ¿sí me hice entender ahora o nada? Sí, eso es como nuestra prueba que, por ejemplo, como que cada punto se relaciona Exacto. un poco. Sí. O sea, si ustedes se dan cuenta, todas las preguntas de ustedes están relacionadas. Van a lo mismo, a medir algo. ¿Cierto? Entonces, lo primero que hay que hacer es confiabilidad. Es lo primero que hay que garantizar, ¿cierto? Entonces, bueno, si está claro eso de confiabilidad, vamos a pasar a ya mostrarle en los programas, ¿no? Los de consistencia interna. ¿Cierto? Entonces, bueno, vamos a ver aquí SPS. Existen distintas formas de obtener la consistencia interna de una prueba, ¿cierto? Una de esas formas es el alfa de Cronbach, que es el más utilizado. El alfa de Cronbach es el más utilizado porque es el más antiguo, el que se viene utilizando durante mucho tiempo. Espérense un momentico que estoy abriendo aquí una imagen que quiero mostrarles para explicarles para mostrarles las que hay. Entonces, en monitorías. Confiabilidad. No sé. Esto. Mira. Estas son las distintas formas de obtener consistencia interna, ¿cierto? Alfa de Cronbach, McDonald's, omega, alfa ordinal de tipo ordinal, alfa ordinal de tipo nominal, y estas de Greaves lower bound y el coeficiente KR20 o KR21. Ahora, yo voy a explicarle, vamos a empezar con alfa de Cronbach, ¿cierto? Que le decía que era la que más se utilizaba. Pero alfa de Cronbach, a pesar de ser lo más utilizado, no es lo correcto. ¿Por qué no es lo correcto? Porque alfa de Cronbach hace la consistencia interna mediante una correlación de Pearson. Y pues para utilizar la correlación de Pearson, ¿se acuerdan cuál era un requisito para usar correlación de Pearson? ¿Alguien se acuerda? Que sea paramétrico. Normalidad. Que sea normal. Paramétrico o normalidad. Sí. Ahora, las pruebas de psicología en un 90% no tienen normalidad. ¿Qué significa eso? Que estamos usando mal un estadístico. ¿Ok? Como estamos usando un mal estadístico, pues no
nos está dando valores que no son reales. Entonces, ¿cuándo uso alfa de Cronbach? Cuando mi prueba indica normalidad. Ahora, si ustedes en su prueba quieren hacer alfa de Cronbach, pues bien, pueden hacerlo, pero no es lo más adecuado, ¿ok? Entonces, vamos a mostrar primero alfa de Cronbach. Vamos a hacer alfa de Cronbach en SPS, ¿ok? Entonces, aquí estamos en SPS. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Abrir una base de datos, ¿cierto? Yo voy a abrir una base de datos que tengo por aquí. Esta base de datos final. Base de datos final. Espérense ahí que se abra. Listo. Se abrió. Se abrió, miren. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, pregunta 4, pregunta 5, pregunta 6, pregunta 7, pregunta 8, hasta la 3. ¿Cuántas preguntas tenían? ¿Cuántas preguntas tenía? 46 preguntas tenía. Quedé con 3. Qué tristeza. Así es que por eso es que ustedes tienen que empezar a hacer bastantes preguntas hoy. Ahora, vamos a hacerle unos análisis. Vamos a hacerle un análisis a estas 3 preguntas. A estas 13 preguntas. Listo. Hay algo que hay que tener en cuenta en el alfa de Cronbach, que tengo que decírselo. El alfa de Cronbach solo funciona bien cuando las pruebas tienen un solo factor. Jason, ¿y qué hacemos si nuestras pruebas tienen hasta 3 factores? La mayoría de pruebas de ustedes tienen 3 factores, ¿no? Cognitivo, afectivo y conductual, o esas cosas así. ¿Qué hacemos ahí, Jason? O 2. Hacemos unos alfas de Cronbach estratificados. Anoten eso por ahí. Alfa de Cronbach estratificado. Se hace uno general, que no es que tenga mucho valor, y uno estratificado. ¿Qué significa el alfa de Cronbach estratificado? Que se va a hacer un análisis solo con las preguntas de cada factor. Es decir, si yo tengo el factor cognitivo, afectivo y conductual, y las preguntas del conductual son del 1 a 5, entonces solo voy a hacer un análisis de la pregunta 1 a 5. Y ese va a ser alfa de Cronbach estratificado del factor conductual. ¿Me hice entender eso? Sí. Sí, Ok, excelente. Entonces, bueno, miren, ustedes están en pila, carajo, pura gente inteligente. Entonces, o por dominio, sí, también. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplito aquí con alfa de Cronbach en SPS, listo. ¿Quieren que les muestre? Bueno, o sea, ustedes saben que para SPS ustedes tienen que crear unas preguntas, ¿sí? Ustedes tienen que poner pregunta 1, pregunta 2, la cantidad de preguntas que tengan. Y ustedes ven que esto es puro número. Ustedes me preguntarán, hey Jason, ¿qué significan esos números? ¿Cómo así 1, 1, 1, 1, 2, 3? Aquí en vista de variables, acá abajito en SPS, uno configura para que esos números tengan un significado. ¿En dónde? Aquí en la casilla de valores. Miren que si uno le dan los 3 puntos, me dice 1 es totalmente de acuerdo, 2 parcialmente de acuerdo y 3. Así con todas las preguntas. ¿Ok? Entonces, esto ustedes tienen que hacerlo. O sea, cuando ustedes estén en la construcción de su base de datos, yo les voy a dar una monitoría para saber cómo van a construir su base de datos. ¿Ok? Entonces, no se preocupen por eso. Vamos a ver el paso a paso para sacar confiabilidad. Vamos a hacer alfa de Cronbach. Entonces, vamos a darle a analizar, ¿cierto? Analizar. Vamos a bajar a esta escala y le vamos a dar aquí en donde dice análisis de fiabilidad. ¿Alguno me puede decir si hay alguna diferencia entre fiabilidad y confiabilidad? ¿Ustedes qué creen? ¿Es lo mismo o hay diferencia? Ajá. ¿Diferencia entre qué? Perdón, Jason, no escuché. Confiabilidad y fiabilidad. ¿Es lo mismo o hay diferencia? ¿Y confiabilidad? Lau, ¿qué ibas a decir? Iba a decir que son sinónimos. Sí, esa vaina es lo mismo, no se vayan a matar la cabeza. O sea, eso era ahí para ver si estaban pendientes, para decir, pero ahí veo que están como dormidas porque no me quieren responder. Díganme si es que los aburro. Sí, es lo mismo. Díganme si es que los aburro, díganme. Entonces, listo. O sea, perdónenme ahí perdónenme el drama, es que, ajá, que ando falto de hacer drama. Entonces, miren, vamos a meter las 13 preguntas acá. ¿Por qué? Porque primero vamos a hacer un alfa de Cronbach normal.
Le vamos a seleccionar todas las preguntas. Hay una forma más fácil de seleccionar la pregunta. Ustedes ponen Shift y así rapidito, con el teclado. Shift está arriba de Control y con la flechita de abajo. Dejan presionado eso y eso se presiona todo. Entonces, listo. Aquí en el modelo, miren que me salen diferentes cosas. Alfa, 2 mitades. Entonces, vamos a hacer alfa. Vamos a hacer una alfita ahí. Y pues aquí vamos a poner escala. Escala si se elimina un elemento. Y elemento. Vamos a seleccionar esas tres cositas, ¿cierto? Vamos a darle continuar. ¿Todo bien hasta ahí? Metemos las 13 preguntas. En mi caso son 13 preguntas. Luego le damos estadísticos. Seleccionamos elemento, escala y escala si se elimina un elemento. Y podemos ir. Podemos continuar, le damos en aceptar. Listo. Entonces, listo, aquí está la vuelta. Está la vuelta hecha. Aquí está el alfa. Miren que dice fiabilidad. ¿Qué me dice? Que tengo 168 casos y 168 totales. No se perdió ningún caso, ¿ok? Y me dice, oye, mira, tu alfa de Chrombat es 0.852. ¿Bueno o malo? Eso sé que sí lo saben. ¿Bueno o malo? Bueno, buenísimo, chévere. Buenísimo, cierto, listo. Buenísimo. Pau, ¿qué te repito? Paso a paso. El proceso de analizar, no, solamente analizar después de analizar. Analizar. Ajá. Vamos ahí donde dice escala. Y análisis de fiabilidad. Esto de aquí de omega ordinal, eso no les va a salir a ustedes porque tienen que instalar un parche que ya les voy a enseñar. Entonces, análisis de fiabilidad. Listo. Ustedes le dan ahí y ahí configuran acá. Alfa y estadístico, lo que les di. ¿Ok? ¿Todo bien? Sí, ya, todo bien. Listo. Todo perfecto. Entonces, ¿qué vamos a ver aquí? Bueno, el alfa es bueno. ¿Qué puedo hacer yo si el alfa es malo? ¿Qué me puede decir que puedo hacer yo para mejorarlo? Algo que pueda hacer. Eliminar reactivos, ¿no? Exacto. ¿Y cómo sé yo qué reactivos tengo que eliminar? Va a ser esta tabla de acá. Un cambio abrupto, ¿no? Mira esta tabla de acá. Estadísticas de total del elemento. Esta tabla me va a decir, oye, mira, si tú eliminas esta pregunta, ¿te va a subir o te va a bajar? Me va a decir cómo correlaciona y me va a decir si sube o si baja. Por ejemplo, la pregunta 1, si vamos a la tercera, nos dice correlación total de elementos. Me dice que tiene una correlación de 0.539. Esa correlación es buena. ¿Cuándo es baja? Cuando es menor de 0.3. En estos casos. Algunos autores dicen que tiene que ser mayor a 0.4. Entonces, miren que aquí las preguntas, esta, si elimino la pregunta 1, el alfa me queda en 8.41. Perdón, en 0.841. Y mi alfa actualmente es 0.852. Es decir, que si yo elimino la pregunta 1, baja. Si elimino la pregunta 2, baja. Si elimino la pregunta 3, también baja. O sea, ustedes cuando ven esta tabla, ¿cuál pregunta debería eliminar? Así de ojo. Si yo quiero que mi alfa sea más altito. La 8. La 8 no. La 8. ¿Por qué la 8? Porque tiene una Aumenta correlación. la fiabilidad. Aumenta y mira la correlación que tiene. 2.288. ¿Lo ven? Entonces, como tiene esa correlación tan baja, lo mejor que haríamos es eliminarla. Ahora, si esta es mi prueba final, ustedes me preguntarán, Jason, ¿y tú por qué no eliminaste esa vaina? O capaz no me preguntarán nada, porque bueno, quizás yo me hago preguntas solito. Pues yo no eliminé esa pregunta porque es que nada más tenía 3 preguntas de ese factor, 6, 7 y 8. Y si yo eliminaba esa pregunta, perdía el factor. Entonces, se fue así, sin mente, se fue así esa pregunta y ya quedó así. Al final mi alfa era bueno ya. Pero cuando tenemos esa cantidad de preguntas completas, que voy a abrir un momentico para que ustedes vean cómo empieza la prueba, cómo empieza el alfa de la prueba. ¿Quieren verlo? ¿Sí? Cuando están todas las preguntas. Sí, por fin. Sí, claro. Entonces, miren, vamos a verlo. Aquí. Miren, aquí tengo. Miren, entonces poco pregunta que tengo aquí. 43 preguntas, ¿cierto?
Y aquí tengo unas invertidas, que esto es más bacano todavía. O sea, ya no van a hacer preguntas, sino también tienen que identificar las invertidas. Entonces, ya yo después les explicaré esto de invertida. Ya algunos grupos se los expliqué, pero nada, díganme. Entonces, ¿a qué tengo que ir? ¿Analizar? ¿A dónde voy? Para ver si están aprendiendo. Escala, Escala. análisis de fiabilidad. Y vamos a meter todas las preguntas. ¿Cierto? Vamos a meter todas las preguntas. Todas las preguntas. No, no vamos a meter las inversas, vamos a meterlo así. Entonces, después nos complicamos la vida. En estadístico, ¿qué tengo que seleccionar? Las tres esas que están ahí, no. Elemento, escala y escala es elemento de elemento. Exacto, perfecto. Listo, se fue el análisis. Miren el alfa. 7.718. Es bueno, pero bajó un punto y eso es bastante. ¿Cierto? Entonces, vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Miren que hay algunas hasta negativas. Entonces, vamos a eliminar estas que están negativas para que vean cómo sube el alfa. Punto 718, ¿cierto? ¿Alguien me hace el favor de anotar por ahí? Para saber qué preguntas tengo que eliminar. ¿Quién me hace el favor? Vale, Jason, ya tengo. Listo. Ajá, ustedes díganme. Díganme, vamos a eliminar solo las negativas primero. ¿Cuáles elimino? Díganme ustedes. Dite. La 15, La 15, bien. La 28. La 19. No, La la 26, la 26. La 26, la pero 19. vamos en orden. La Sí, la 25. 15, 19. 19, La 20 también, La 20. ¿Cuál más? 21, 21 también no, 25. Sí, 21 también, 22, 25, 26, ujú, 26, 35 ujú. y ya, creo que ya. Vamos a ver cuándo sube la vaina. Vamos a darle aquí. Ah, bueno, miren, cuando ya ustedes hayan hecho el análisis de fiabilidad, para que se salten ese paso de analizar y allá, le dan en este cuadrito verde, le dan clic y ahí les sale análisis de fiabilidad enseguida. ¿Lo ven? Ustedes le dan y listo, es lo mismo. Entonces vamos a sacar las preguntas, Jessy. ¿Cuáles que son? La 15, la La 15. 19, La seleccionamos para afuera. 19, 19, 20, 21, 22, 20, 21, 22, para afuera. 25, 25, 26 26 y 35. y 35. Listo. Más bien estadístico, está todo seleccionado, listo. Vamos a ver, miren el alfa, 7.97, casi 8, subió bastante, ¿lo ven? Ahora, ¿alguien me puede decir por qué es un error usar alfa de Cronbach aquí? ¿Alguien tiene una idea? Aparte de lo de normalidad, hay otra cosita. ¿Se le ocurre algo? Nanay. O sea, Por el número de, No lo hay que verles. por el número de los, bueno, de las opciones, ¿no? Que eran como 5, más de 5, creo. No. El alfa de Cronbach se puede usar en escalas Likert de 5 opciones de respuesta. Eso no tiene que ver. lo de los factores, ¿Lo del qué? lo de los factores. Que O sea, aparte de los factores que, ajá, que ya lo teníamos. bueno, entonces no sé. Ustedes no saben. Voy a decir. Alfa de Cronbach solo funciona bien en pruebas que tienen 20 preguntas. Es decir, si tú usas alfa de Cronbach para una prueba que tiene más de 20 preguntas, ese alfa va a ser sobreestimado. Te va a dar más valor de lo que en realidad es. Y miren que aquí tenemos actualmente 35 preguntas. Entonces, por eso usar alfa de Cronbach aquí sería como un error, ¿no? O sea, al final este valor no sería como el correcto. O sea, sería un valor porque alfa de Cronbach solo funciona bien con pruebas hasta de 20 preguntas máximo. ¿Ok? Entonces, ya después de haberle dado todas esas instrucciones de alfa de Cronbach, voy a mostrarles el alfa estratificado, ¿cierto? Entonces, vamos a mostrar aquí el alfa estratificado.
Vamos a ir a la base de datos que solo tiene las 13 preguntas. Y voy a abrir mi trabajo para ver qué preguntas pertenecen a cada factor. Entonces, regálenme un momentico, miren acá, vamos a ver acá. Aquí. La pregunta 1, factor 3. Jessica, anota ahí. Pregunta 1, 3, 12 y 13. Pregunta 1, pregunta 3, pregunta 2 y pregunta 13. Son del factor 1. ¿Qué factor es ese? Es el factor afectivo. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuál es la confiabilidad de ese factor afectivo. Analizar estadísticos descriptivos. Estadísticos descriptivos. Escala, análisis de fiabilidad. Y vamos a meter solo las preguntas que le dije a Jessie. Jessie, ¿cuáles son? La 1, Ajá. la 3, La 3, la 12 y la 13. la 12 y la 13, ¿cierto? Listo, se fue el alfa estratificado. A ver, ¿dónde está? Aquí resulta. Miren cuánto es el alfa estratificado del factor afectivo, 7.68. Y así tienen que hacer con cada uno de los factores. ¿Y cómo lo reportan? Lo reportan más o menos así, miren. Les voy a mostrar por aquí, confiabilidad. Voy mostrando con el ejemplo para que vayan viendo, ¿no? Confiabilidad, miren. Validez, confiabilidad, ¿cierto? Se presenta un alfa de Cronbach general, el general, ¿cierto? Y se empiezan a presentar, alfa de Cronbach con todas las preguntas, ¿cierto? Listo, aquí escala si se elimina un elemento. Luego, el factor cognitivo, alfa de Cronbach cognitivo, alfa de Cronbach conductual y alfa de Cronbach afectivo. ¿Lo ven? Así tienen que presentarlo. Tienen que presentar el general y el estratificado. ¿Hay preguntas hasta ahora de esto del alfa de Cronbach? ¿O todo bien? Todo bien. Todo perfecto. Listo. Entonces, ¿qué hora es? A ver si nos da tiempo de las y 49. Ya no nos da tiempo de los otros. Entonces, bueno, mañana vamos a estar haciendo división por mitades, alfa ordinal y omega. ¿Ok? Entonces, lo hacemos en SPS y luego vamos a factor. ¿Ok? Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta aquí o todo bien? Jason, yo tengo una pregunta. Dime. O sea, uno va a hacer eso estratificado por factores. O sea, no importa que dentro de esos factores estén como, por lo menos en mi caso, mi grupo está dividido como por fortalezas. Entonces, importa ese factor conductual y, y cognitivo, o cómo estaría ahí con el estratificado. Yo creo que es por el factor. Por factor, ¿oíste? O sea, la haces, por ejemplo, tú tienes afectivo y cognitivo, ¿no? ¿Cierto? Sí, conductual y cognitivo. Bueno, entonces tú harías estratificado de conductual y cognitivo. Todas las preguntas de conductual y todas las preguntas de cognitivo, ¿ok? Ok, listo. Entonces, bueno, listo. Si todo está claro y tal, bueno, nos vemos mañana. Mañana seguimos con los